Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a retomar los últimos temas que quedaron pendientes en la sesión del último sábado. Y con el aula 2 me quedé en la parte del equilibrio rotacional. Habíamos visto las generalidades del equilibrio rotacional y dijimos que lo que primero tenemos que identificar bien es el eje de rotación, lo que permanece pues fijo. A partir de una torca, dijimos, que se genera, es decir, hay un giro cuando la fuerza que se aplica no es directamente sobre el punto fijo o sobre el centro de masa, que el centro de masa sería aquello que permanece fijo, eh, aunque el objeto gire. Entonces, en este caso, el eje de rotación o el punto fijo sería justo el centro de la tuerca y la fuerza que estamos aplicando la estamos aplicando sobre la llave, pero a cierta distancia de separación. Cuando esto pasa, entonces se dice que, bueno, no se dice, gira, se produce un giro. Entonces, a la distancia de separación entre el punto fijo y el punto de aplicación de la fuerza se le llama brazo de palanca. Esto va a producir un giro. Eh, la cantidad de giros se conoce como momento de torsión, torca o torque, dependiendo de la antigüedad del texto. Y el momento de torsión es el producto cruz entre dos vectores, entre la fuerza y el brazo de palanca. Pero para ser más simple, esta operación es justamente la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca por seno del ángulo más corto entre ellos. Es decir, vean, el brazo de palanca que va de aquí hasta acá y la fuerza aplicada es así. Por lo tanto, el ángulo más corto entre ellos, en este caso, forma 90 grados. Vemos que es una L, pero sería el más corto. En este caso son 90 grados, porque afuera, recuerden que también hay un ángulo, pero no nos interesa ese, nos interesa el más corto que forman el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Eh, la única ecuación que vamos a tomar como equilibrio rotacional es que cuando la sumatoria de las torcas que actúan sobre el objeto se anulan, entonces el objeto permanece en equilibrio rotacional, es decir, no gira. Si hay más de una torca, podemos calcularlas por separado y sumarlas al final para tener la torca resultante. También le vamos a poner signo, es decir, si el giro que se produce es en sentido horario, se le asigna el signo menos, y si es en sentido antihorario, al contrario de las manecillas del reloj, se le coloca el signo más. Por ejemplo, en esta imagen dice, observa la imagen, cuál es el momento de torsión resultante respecto al pivote. El pivote es el punto que permanece fijo y vemos que hay dos fuerzas que se aplican. F1, que tiene un brazo de palanca de 60 centímetros, pero hay que pasarlo a metros. Por lo tanto, al dividir entre 100 nos queda 0.6 por 80 newtons por seno de 40, porque además me dan el ángulo más corto entre los dos, entre la fuerza y el brazo de palanca. Tenemos otra torca, la torca producida o provocada por la fuerza 2. Su brazo de palanca es de 0.40 metros por 200 newtons por, me falta, tengo información, tengo 60 grados, pero este ángulo está afuera, no está entre el brazo y entre la fuerza aplicada, pero nos da la información necesaria para poder sacar este ángulo, que serían, si esta vuelta son 180, completo, es un ángulo llano, solo esta parte tendría un valor de 120 newtons. Entonces, al multiplicar 200 por 0.4 por 120, por seno de 120 grados, nos queda 69.28 newton metros. Nos falta ponerle signo y tenemos que hacer el ejercicio mental de imaginarnos hacia dónde giraría. Si tomo la fuerza 1, el bracito, y jalo en esa dirección, el bracito se movería hacia abajo, es decir, en sentido horario. Por lo tanto, lleva signo menos la primera torca. La segunda torca vemos que también se movería hacia abajo o en sentido horario, por lo tanto también debe tener signo menos. Ambas son negativas, pero pues la torca resultante es sumar cada una de las torcas. En realidad vamos a sumar dos números negativos, por lo tanto se suman y el signo permanece igual.
teniendo una torca resultante de 100.13 Nm. Bien, ¿qué pasa en este ejemplo? ¿Cuál es la fuerza que se debe aplicar para que la rueda esté en equilibrio rotacional? Ok, tenemos dos torcas, una provocada por la fuerza 1, por la fuerza 2 con sus brazos de palanca, pero vean que está en milímetros. Para pasarlo a metros debo dividir entre 1000. 75 entre 1000 me queda un brazo de palanca de 0.075 metros por una fuerza de 5 newtons por seno de 135 grados. Y esto me da una torca de 0.265 newton metros. Todavía no pongo la unidad hasta el final. Para la otra torca tenemos un brazo de palanca de 100 milímetros. 100 entre 1000 queda 0.1 metros por la fuerza 2, que es nuestra incógnita, así que solo se deja expresada. ¿Y qué información tenemos del ángulo? Vemos que forma una L, por lo tanto es un ángulo de 90 grados. Normalmente cuando no me den información acerca del ángulo, como en este caso de la primera torca, tengo que ver la simetría. En este caso se ve claramente que ambas rectas son perpendiculares y por eso tenemos un ángulo de 90 grados. Al multiplicar nos queda 0.1 F, porque seno de 90 es 1 por 0.1, nos queda 0.1 F. Pero tenemos que la sumatoria de las torcas se tiene que anular para que esté en equilibrio. Nos falta algo, nos falta ponerle el signo. La primera torca, si yo me imagino, o sea, jalo en esa dirección, ¿hacia dónde se movería la rueda? En sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es signo positivo. La torca 2 provocaría un deslizamiento, un movimiento, una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Este sí tiene signo menos. Esta torca es positiva y la que está provocada por la fuerza 2 es negativa. Pero igual, para que esté en equilibrio, la sumatoria de torcas debe de anularse. Entonces vamos a sumar ambas torcas, 0.265 newtons más menos 0.1. En realidad son signos distintos, pero no podemos, bueno, la torca resultante tiene que ser 0, pero lo que realmente me están preguntando es la fuerza equilibrante. ¿Cuánto debe valer la fuerza 2 para que no gire, para que esté en equilibrio? Entonces, pues solo tengo una incógnita, puedo despejarla. Menos 0.1 F que está restando lo paso sumando y 0.265 que está 0.1 que está multiplicando pasaría dividiendo, a lo cual nos queda una fuerza de 2.65 newtons. Lo cual tiene sentido. Si el brazo de palanca se hace mucho más grande, necesitamos menos fuerza para poder equilibrar toda esta situación. A mayor brazo de palanca, la fuerza que voy a aplicar para hacerlo girar va a ser menor. En el número 6 vamos a mezclar, bueno, esto tiene que estar en equilibrio y vemos que la barra no tiene un peso despreciable, que las fuerzas F y A tenemos que encontrarlas considerando que el sistema es el que está justo en pantalla. El punto, vean, aquí está equilibrado todo sobre este punto. Y las fuerzas que se aplican en este punto, en el punto fijo, no producen ninguna torca. Entonces, esta F para las torcas no cuenta. Solo producen torcas las fuerzas que están aplicadas a una distancia de separación. O sea que solo van a producir torcas la fuerza de 80 newtons y la fuerza A. Vamos a calcular la torca de cada uno de ellos. La torca para el primero, que sería una fuerza de 80 newtons con un brazo de palanca en metros. 30 centímetros nos quedaría en metros 0.3 metros. Y el ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1 por 0.3 por 80 newtons, nos queda 24 newton metros. De la torca provocada por la fuerza A, tenemos una distancia de separación de 90 centímetros, que hay que pasar a metros. Nos quedaría entonces 0.9 metros por A por seno de 90, porque también tenemos un ángulo de 90 grados. Seno de 90 es 1 por 0.9, entonces nos queda 0.9A. Nos faltan los signos, recuerden. Antes de poder hacer operaciones tenemos que ponerle signos. Si yo giro
aplicando esta fuerza en esta dirección, el giro sería en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto la primera torca es positiva. La torca provocada por la fuerza A, si aplico una fuerza en esa dirección, giraría en sentido horario, por lo tanto esta tiene signo menos, le ponemos signo menos por el sentido de giro que provoca. Pero para que esté en equilibrio, la sumatoria de torcas se tiene que anular, sumando 24 menos 0.9A, y despejamos la fuerza equilibrante, que sería la A. El menos 0.9 lo paso del lado derecho de la ecuación positivo, sin embargo lo volteé porque estamos más acostumbrados a ver la incógnita del lado izquierdo, solo por costumbre. Y el 0.9 que está multiplicando pasaría dividiendo y nos queda una fuerza equilibrante de 26.6 newtons. Esa es la fuerza A. Nos falta la F. Ok. En la fuerza F, aunque no estén aplicadas esta fuerza de 80 y esta de A directamente en este punto, realmente todo lo que tiene que soportar esta barra es todo el peso que tiene colgado sobre él. No importa si está sobre ese punto, pero la barra los conecta. Es decir, la fuerza que soporta o la fuerza que está aplicándose en este punto proviene de esta fuerza y de esta. Es decir, de 80 y de A. Y esta F sería como la fuerza que equilibra todo. Para que se estén en equilibrio, pues la fuerza que esta va para arriba, la F, positiva, 80, tiene que equilibrar, más la fuerza de 80 que va para abajo, por eso lleva signo menos, por eso le pusimos el menos, y la fuerza A, que también va para abajo, tienen que equilibrarse. Recuerden que la fuerza A, me ayudaron, la calculamos, es de 26.66. Ambas están jalando hacia abajo a toda la barra, ¿no? Entonces nos quedaría en total una fuerza que va hacia abajo de menos 106.6 y la fuerza equilibrante pues debe ser proporcional. Si despejamos el menos 100 que está del lado izquierdo, lo pasamos del lado derecho, positivo. Nos queda que la fuerza que equilibra o la fuerza que está soportando en ese punto es una fuerza de 106.66 newtons. Y aquí aplicamos las dos condiciones de equilibrio traslacional y rotacional. En la segunda ley de Newton, ahora sí hay movimiento. Ahora podemos empujar, por ejemplo, este carrito, y si lo empujamos hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha. La fuerza que yo aplique es proporcional a la masa, es decir, si quiero mover un objeto más grande, si el carrito estuviera todo lleno, pues tengo que aplicar una fuerza mayor para moverlo. Y esta es la única ecuación que tenemos para la segunda ley de Newton. Esta parte. La sumatoria de las fuerzas ahora ya no da cero. Ya no es la primera ley de Newton. Ahora sí produce un movimiento con aceleración constante. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas es proporcional a la masa por la aceleración. Pero en muchos de los problemas tenemos que fijarnos muy bien en qué dirección se mueve. En la mayoría se va a mover en el eje X, pero también puede moverse en el eje Y. Ahorita vamos a poner un ejemplo. ¿Y por qué es importante identificar en qué dirección se mueve? Porque recuerden que la fuerza es un vector, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X se tendría una resultante y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene un resultante. Pero vean el carrito solo se mueve en X, por eso solo la parte en X está igualada a masa por aceleración. Y en el caso de Y no hay nada que nos indique que se mueva hacia arriba y hacia abajo el carrito. Por lo tanto, en Y permanece en equilibrio, pues no hay ninguna alteración. Todo el carrito se mueve solo en X. Y, por ejemplo, en este caso, de que jalemos esta caja hacia arriba, pues se va a mover. Voy a aplicar una fuerza, se va a mover hacia arriba, pero en X no hay nada que me indique que se mueve. Por lo tanto, ahí estarían invertidos. Masa por aceleración estaría con el eje Y, porque solamente la caja se mueve sobre el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Y en esta parte tendríamos cero, porque en X no hay indicio de que haya movimiento. Entonces hay que fijarnos bien en qué dirección se mueve para
aplicar esa condición en alguno de los dos ejes. Por ejemplo, dice, para desplazar un bloque sobre una superficie nivelada se aplica una fuerza de 221 newtons, consiguiendo una aceleración horizontal de 0.78 metros por segundo cuadrado. Encuentra el peso del bloque. Okay, solo tenemos una fuerza en esa dirección. También tenemos el peso. No solo es la única fuerza que estamos aplicando la que actúa. Siempre de entrada está el peso, que siempre apunta para el centro de la Tierra, y la normal, que es la fuerza de la superficie donde está sostenido este objeto, para mantenerla ahí, sobre la superficie, que equilibra el peso siempre. No hay fricción en este caso, por lo tanto vamos aplicando la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, y es en X, porque si aplico la fuerza en X, se va a mover en esta dirección. Así que la sumatoria de fuerzas en Y se anula. No hay nada que me indique que el objeto sube y baja, solamente se mueve hacia la derecha. Entonces, solo hay una fuerza de 221 newton y esto es igual a masa por aceleración. Ya tengo la aceleración también, así que si lo que me preguntan es el peso, necesito primero calcular la masa para después calcular el peso. Al hacer la división nos queda 221 newtons, porque la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. Recuerden que los newtons vienen de kilogramo por unidad de aceleración. Se eliminan las unidades de aceleración y nos queda en kilos, lo cual es consistente. La masa son 283.3 kilos de este bloque. Pero lo que nos piden es el peso. Recuerden que el peso es viene de multiplicar masa por gravedad. A la hora de multiplicarlo nos queda 2779.5, tomando en cuenta que la gravedad tiene un valor de 9.81. Bien. En el siguiente, ahora la fuerza está inclinada un poco. Vamos a inclinarlo y le vamos a ir agregando cada vez más cosas. Al mover un mueble de 168 kilos por un piso al ras, se aplica una fuerza con un ángulo de 35 grados sobre el horizontal. El objeto se mueve con aceleración de 1.06 metros por segundo cuadrado. Determina el valor de la fuerza aplicada. En este caso tenemos el peso, la normal, tenemos tres fuerzas. Antes también teníamos tres fuerzas, pero la F estaba solo sobre el eje X. Pero pues vamos a ver qué nos piden. Determinar la magnitud de F. Para eso, el bloque se mueve en la dirección X. Y solo la parte de X, la componente X de la fuerza, es la que hace que se mueva. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Es el único eje donde hay movimiento. Y la sumatoria de fuerzas en Y se anula. En caso de que vamos a plantear esta ecuación en el eje X para ver si ya podemos solucionar el problema, lo que nos piden. Si no llegáramos a solucionarlo con una ecuación, tendríamos que hacer uso del eje Y para saber qué más información podemos sacar de ahí. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X sería F coseno de 35, coseno del ángulo es igual a masa por aceleración. Queremos saber cuánto vale la magnitud de F, o sea, coseno del ángulo, ahí está multiplicando, lo paso dividiendo. Y tengo la aceleración, tengo la masa del objeto, tengo el ángulo, entonces ya puedo calcular la fuerza. Al multiplicar 168 por 1.06 metros por segundo cuadrado entre coseno de 35, nos queda en 217.39 newton. Recuerden que kilos por unidad de aceleración equivale a un newton. Por eso es la unidad en la que quedó la fuerza. Y coseno de 35 está en radianes. Recuerden que los radianes, al dividirlo, al hacer cualquier operación con radianes, nos queda la unidad. Es decir, los radianes no pintan para nada, pues solamente nos queda kilogramos por unidad de aceleración. Son newtons, entre radianes queda newtons. Al hacer cualquier operación con radianes, queda exactamente igual, la misma unidad las mismas unidades que ya tenemos. Número 3, una bola de 100 kilos se hace descender por medio de un cable con una aceleración hacia abajo de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la tensión del cable? Primero, tenemos que identificar las fuerzas que actúan. Primero, el peso. El peso de esta bola apunta hacia abajo y la tensión del cable va para arriba y la está sosteniendo.
Por lo tanto, tenemos la sumatoria de fuerzas es en Y y es la que se mueve. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. La tensión va toda para arriba, por eso es positiva, y el peso va todo para abajo, por eso le vamos a poner signo menos. Igual podríamos poner T por coseno de, no, perdón, T por seno de 90 y W por seno de 270, o directamente ya, identificando que están a lo largo del eje Y, poner los signos. Es igual a masa por aceleración, pero este menos indica hacia dónde se mueve. Tal cual el problema dice que con una aceleración hacia abajo, es decir, estamos dejando caer poco a poco esta bola de acero. Por eso lleva un menos. Si por el contrario estuviéramos jalando hacia arriba esta bola de acero, llevaría un signo más, que indica la dirección del movimiento. La W que aquí está restando lo paso sumando. Recuerden que el peso es masa por gravedad. De aquí ya podemos hacer las operaciones. La tensión, que es lo que me piden, es el peso menos masa por aceleración. El peso es 100 kilos por 9.81 menos 5 de la aceleración por la masa, que son 100. Igual yo factoricé por pura vanidad, porque se repite la m, entonces factorizo, nos queda igual a la masa por la resta de las aceleraciones. 9.81 menos 5, y esto nos da 481 newtons. Esto quiere decir que cuando dejamos la bola caer hacia abajo, tiene un peso, en realidad la tensión es mucho menor, es como si la bola tuviera un peso, tiene un peso aparente, aparentemente tiene un peso menor que el que realmente tiene. Realmente su peso es de 981 newtons, pero al dejarlo descender, tiene un peso de 481, o sea, casi la mitad. Si esto fuese hacia arriba, les había mencionado, este signo sería positivo, en realidad se sumarían. Tendría un peso mucho mayor, es decir, tiene que soportar este cable una tensión mucho mayor cuando va hacia arriba, y en donde es la masa por la suma de las aceleraciones. Quedaría esto sería positivo, este signo, y quedaría una tensión de 1481 newtons. ¿Por qué les hago énfasis en las restas de las aceleraciones? Porque muchas veces el problema clásico que está en el TIPENS es de un elevador. Si una persona que tiene cierto peso o cierta masa se sube a un acelerador cuyo acelerador tiene una aceleración de tanto, ¿cuál es el peso aparente cuando el elevador sube y cuando el elevador baja? Se desarrolla de la misma manera. Vamos a integrar fricción ahora, la fricción estática y la fricción cinética. En ambos casos, la fricción se representa con una letra F cursiva, que es viene de multiplicar el coeficiente de fricción por la normal. La normal casi siempre la vamos a poder sacar del eje Y, y está equilibrando a la parte del peso, dependiendo la inclinación de la superficie donde nos encontramos. Una fuerza horizontal de 200 newtons arrastra un bloque de 12 kilogramos a través de un piso donde el coeficiente de fricción cinética, porque la K es cinética, de movimiento, 0.4 determina la aceleración resultante. Ok, tengo la fricción que va a ir en contra del movimiento. O sea, si yo jalo hacia la derecha, mi sentido común indica que se va a mover el bloque hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción iría en sentido contrario, hacia la izquierda. Pero también tengo el peso y la normal, tengo 4 fuerzas ahora. Sin embargo, las fuerzas están bien alineadas con los ejes. Vamos a plantear además, el movimiento es en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X, esa es proporcional a la masa por aceleración. Tengo la masa del objeto, que son 12 kilogramos. En X tengo la fuerza, que es positiva, y la fricción, que es negativa. F mayúscula menos la fricción, que es F minúscula, es igual a masa por aceleración, pero la fricción era coeficiente de fricción por la normal. Ok, si quiero encontrar cuánto es la aceleración, tengo la fuerza de 200, tengo la masa, tengo el coeficiente, pero lo que no tengo es la normal. La normal la puedo sacar del eje Y. En el eje Y tengo la normal positiva y el peso negativo, es decir, la normal es lo mismo que el peso del objeto. Y el peso del objeto viene de multiplicar masa por gravedad.
o sea, 12 kilos por 9.81. Me dan 117.72. Ahora ya tengo todo para poder despejar la aceleración. La masa, aquí tengo ya todo sustituido. La masa, si hacemos esta parte, la masa de 12 kilogramos pasaría dividiendo. Realicé el lado izquierdo primero. Al pasar dividiendo 12 kilos, se cancelan de hecho kilos con kilos y nos queda en unidades de aceleración, lo cual es congruente con lo que nos piden. Y se mueve hacia la es donde estaba ya de entrada indicada la fuerza. Para el número 5 tenemos que fuerza T en un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal se requiere para arrastrar una caja de 40 kilos hacia la derecha a rapidez constante. Y aquí la clave es rapidez constante. Si yo tengo aceleración, entonces aplica la segunda ley de Newton, pero si, como en este caso, tengo rapidez constante, esto es la primera ley de Newton. Y todavía, incluso aquí, indica este coeficiente que es coeficiente de fricción estático. Por lo tanto, es la primera ley de Newton. Tenemos de este lado la tensión en un ángulo de 30, el peso, la normal, y la fricción en sentido contrario al movimiento. Bien, aquí la tensión o la fuerza con la que jalamos el bloque tiene un ángulo de elevación, pues vamos a aplicar las fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X, porque 0, porque se mueve a rapidez constante. Recuerden que si algo se mueve a velocidad constante o está en reposo, significa que debemos usar la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas sería T por coseno de 30, la fricción es negativa, va del lado izquierdo del eje X y deben de dar 0. Vamos a ver qué podemos... la fricción es coeficiente de fricción por la normal. Sin embargo, la normal no la tengo. La puedo sacar del eje Y. Vamos ahorita a utilizar el eje Y. Sustituí el coeficiente de fricción y coseno de 30 con 3 decimales. Ahora vamos a utilizar las sumatorias en el eje Y. La normal es positiva, también tengo T seno de 30 y el peso que va todo hacia abajo. El peso del objeto lo puedo sacar. El peso es 40 por 9.81, 392.4. Seno de 30 es 0.5 y de aquí puedo sacar la normal. Eso es un sistema de 2 por 2. Vamos a con estas dos ecuaciones, despejo la n de la segunda ecuación, para eso este que está menos 392 lo paso sumando y el 0.5 lo pasamos restando. Voy a sustituir esta n acá en la primera ecuación. Tengo que desarrollar el binomio, es decir, menos 0.2 por este, menos 0.2 por este término. Nos queda de esta manera. Vamos a sumar términos semejantes. Al sumar estos nos queda 0.966t y puedo despejar el menos 78, lo paso del lado derecho positivo y el coeficiente de la t pasa dividiendo y nos queda una tensión de 81.24. Algunos recuerden que pueden desde acá, desde el sistema de 2x2, dependiendo la calculadora que tengan, el modelo, hay algunos que resuelven sistemas de 2x2, así que asegúrense de ver si su calculadora lo puede hacer para que lo hagan de inmediato. Entonces no tendrían que hacer tanto, desde que tienen las dos ecuaciones podrían ya resolverlo. Otra aplicación muy importante es la máquina de Atwood, donde tenemos dos masas conectadas a través de una polea que no tiene fricción, la cuerda no tiene masa y la tensión se transmite uniformemente. Y pensemos en que si las dos masas son exactamente iguales, las dos valen lo mismo, y yo los dejo equilibrado, lo dejo de sostener, entonces me voy a dar cuenta que se quedan en equilibrio cuando las dos masas son iguales. Pero si una es más pequeña, entonces se empieza a mover. La más pequeña sube y la más pesada baja. De hecho, aquí la masa 1 es la de 2 kilos y la masa 2 vale 10. Entonces la 2 es la que va a bajar. De hecho, la aceleración tiene la flecha que indica hacia dónde se mueve y la de la más ligera se mueve hacia arriba, sube. Tenemos que identificar estas fuerzas, porque lo que nos piden en el primer inciso es cuál es la aceleración del sistema.
Primero tengo, si hay cuerdas, tengo tensión. Como es la misma cuerda, la tensión se reparte uniformemente, es la misma. El peso de la primera masa y el peso de la segunda masa. Entonces, vamos a ver qué podemos plantear de... Sabemos que lo que hace que se mueva es la diferencia del peso. Peso 2 menos peso 1. ¿Y qué es lo que se mueve? ¿Quién se mueve? Las dos masas, la masa total. Las dos aceleran. Entonces tengo, la masa total es la suma de las masas. Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad, o sea, peso 2 es igual a masa 2 por gravedad, peso 1 es masa 1 por gravedad. De aquí puedo factorizar la G. La gravedad la puedo factorizar. Y si quiero saber la aceleración, pues la masa total que está multiplicando la paso dividiendo. Digamos que esta sería como una fórmula general, pero siempre la podemos obtener pensando, analizando este movimiento. Bueno, tenemos que si sustituimos en esta parte, 10 kilos menos 2 por 9.81 entre la masa total, que es la suma de las masas, nos queda 6.54 metros por segundo cuadrado. Ahora, en el inciso B me piden la siguiente, la tensión de la cuerda. En el caso de la tensión de la cuerda, recordemos que teníamos todas estas fuerzas identificadas, pues pueden usar cualquiera de las dos, si queremos saber cuál es la T. Voy a basarme en la masa 1, que tenemos la tensión va para arriba, el peso va para abajo, y esto produce una aceleración, a esto sí se mueve hacia arriba, por eso lleva, aquí es un signo positivo que nos escribe, masa 1 por aceleración, porque solo nos estamos enfocando en la masa 1. Ok, la tensión, el peso, peso 1 que está restando lo paso sumando, factorizamos la masa 1, nos queda entonces que la tensión es igual a la masa 1 por la suma de las aceleraciones. Y esto nos da, la masa 1 es la más ligera, recuerden. Entonces tenemos en total una tensión de 32.7 newtons. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Puedo basarme en la masa 2? Claro, también puedes basarte en la masa 2. Si lo haces respecto a la masa 2, pues la tensión va para arriba, el peso 2 va para abajo, aquí tendríamos el subíndice 2. ¿Quién se mueve? La masa 2. Pero ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Ahí tendríamos que ponerle un signo menos. Y si realizamos todo un procedimiento análogo, nos va a quedar exactamente la misma tensión. Entonces, nada más, ustedes pueden basarse en cualquiera de las dos masas para obtener la tensión de la cuerda. Vamos a ver una caja de 10 kilos es desplazada sobre una superficie inclinada mediante una fuerza de 40 newtons. Si el ángulo de inclinación es de 30 grados, ¿qué aceleración experimenta? Tenemos la normal, siempre es perpendicular a la superficie, el peso siempre va hacia abajo y tenemos una fuerza de 40 newtons que jala este sistema. En este caso, el peso, vean, pusimos nuestro eje X paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular. Sabemos que la separación entre W y el eje Y es de la misma inclinación del plano, 30, pero lo vamos a medir desde el eje X, o sea, 240. Y además giré un poco el plano para, ahora sí, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero esto es las fuerzas en X, ¿no? Porque solo se mueve por el plano, es decir, aquí falta el subíndice X. Hacemos entonces la sumatoria de fuerzas, que sería en X es F y la porción del peso. F y W coseno de 240 es igual a masa por aceleración. El peso, si la caja tiene una masa de 10 kilos por 9.81, esto es 98.1. Pero antes de sustituir, vamos a ver qué podemos sacar de Y. En Y tenemos la normal para arriba y la parte del peso, W seno de 240. De aquí sabemos cuánto vale Vamos a tomar la parte en X, sustituimos la fuerza, el peso de la caja. Esta N es de newtons, son newtons. De hecho, por eso luego evito ponerle la unidad
newtons para no confundirla luego con la normal. Pero estos son newtons por coseno 240 y la masa de esta caja son de 10 kilos. Si restamos 40 menos 49.5 y dividimos entre 10, nos queda en total una aceleración de 0.9 metros por segundo cuadrado.